Hola, buenas tardes. Volvemos nuevamente, un segundo café más tardío de lo habitual. Primero de todo, agradecer a todos aquellos que se han preocupado si nos había pasado algo. No, simplemente lo que hemos explicado en muchas ocasiones. Competimos con medios que tienen 10, 20, 100 veces más personal que nosotros. Aquí hacemos todo, todo, todo. Y hay veces, pues, que luego de 6 meses prácticamente a diario, pues hay veces que estamos un poco cansados. Lo cual no quiere decir, obviamente, que a pesar de ello vayamos a seguir continuamente. Y eso es algo que llevamos diciendo hace tiempo, que vamos a estar aquí hasta el final y van a seguir teniendo que aguantarnos. Es lo que tienen estas cosas. Vamos entonces con un día que es mucho más intenso de lo que podría parecer. Día último de mes, día previo, digamos, a lo que sería la Semana Santa tradicional, jueves, viernes, sábado, domingo. Recordemos, mañana hay lugares donde no es festivo y el lunes es festivo en otros. Y vamos a centrarnos un poco en diversos temas de una manera sucinta. Vamos a hacerlo para intentar no perder el hilo de lo que ha pasado hoy, sobre todo en estos días de más, podríamos decir, relax. Y empezamos, como no, con el tema este de las mascarillas, que es algo, vamos a decir, sorprendente. Es decir, lo que se ha denominado la enmienda fantasma del PSOE, que obliga a llevar mascarillas y sobre lo que parece nadie se había dado cuenta. Lo sorprendente del tema, que resulta que ahora intentan eliminar una ley aprobada, una ley donde simplemente desapareció una frase que es sencilla, la vamos a entrecomillar: siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, pues esa frase que servía para mantener el estatus anterior de las mascarillas ha desaparecido porque alguien al redactar la ley pues o la obvió o la olvidó. En este país hay que buscar explicaciones estúpidas a las cosas más tontas o lo que sea. Lo curioso, que los partidos que votaron a favor de esa ley, de ese proyecto de ley, fueron el PSOE, Esquerra, PNV, Bildu, Partido Regionalista de Cantabria, Más Madrid, Los Comunes, Adelante Andalucía, Más por Mallorca, Agrupación de Gomera, en el Senado estamos hablando, Compromís y Partido Aragonés. 144 senadores. En contra votaron el PP, UPyN y Vox, 99, y 12 se abstuvieron. Ciudadanos, Junts per Cat, Teruel Existe, Coalición Canaria, Geroa Bay. La cuestión, que aquí viene la gracia de este país. Uno de los primeros que ha criticado la medida, pues Íñigo Errejón, sí, el socio de la candidata a las elecciones de Madrid, que estamos diciendo de que está haciendo la peor campaña que hemos visto en tiempo, pues parece que Errejón debe seguir la misma línea. Pues se ha dedicado a criticar la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos cuando resulta que su senador había votado a favor. Cosas que le pasan a Errejón, cosas que uno se sorprende. Recordemos que alguna comunidad como Baleares ya ha indicado que no va a cumplir la ley. Esto se está convirtiendo en un país de cachondeo. O sea, se aprueba una ley donde unos señores cuya única responsabilidad es leerse las leyes, se equivocan, admiten que se equivocan y lo que pretenden montar, en vez de anularla o hacer vaya usted a saber qué, lo que dicen que van a montar una comisión para ver qué se puede hacer. Suponemos que esa comisión pagarán unas dietas a los que participen y al final será la historia de siempre. Unos cobrando y otros trabajando. Unos diciendo auténticas barbaridades como esta ley y otros intentando sobrevivir de cualquier manera. En fin, esa es la realidad. A veces, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no por tener más medios, y aquí podríamos poner nuestro ejemplo, uno es más eficiente. Y lo vemos aquí. Porque se imaginarán que el Senado tiene suficientes medios para que los diputados se lean las leyes y al menos sepan lo que votan. Lo que confirma esta ley es que los senadores no saben ni lo que votan. Los responsables de los senadores, caso Íñigo Errejón, no saben ni por qué votan una cosa u otra. Son una auténtica pandilla de vagos que a veces sorprende. Y hablando de vagos, otro tema fundamental que ha salido durante esta tarde, esta mediodía. El Tribunal Constitucional de Bélgica ha ordenado, y escuchen bien, ha ordenado, vamos a buscarlo porque hoy sí que tenemos unos cuantos papeles por aquí, ha ordenado, la justicia belga obliga al gobierno a retirar todas las medidas anti-COVID en 30 días, si no habrá una sanción a 5.000 euros diarios. Primera cuestión
que hemos citado anteriormente. Si en el Senado hay una pandilla de vagos, en el Tribunal Constitucional español ya no sabemos si llamarlos vagos o llamarlos parásitos o llamarlos otra cosa. Recordemos, esos que no son jueces, aunque se llame tribunal, esos colocados a dedo y esos que realmente son una pandilla de ineptos que todavía están decidiendo sobre la ley de marzo, el primer confinamiento, y aquí vemos que en otros países pues la justicia es bastante más eficaz. La justicia del Tribunal Constitucional, en este caso belga. Y va un tema de más de forma, no solo de fondo. Y indica, literalmente, recordemos que los bares, restaurantes, locales de ocio están cerrados en Bélgica desde octubre del 2020. Y lo que indica la sentencia, la justicia, es que las medidas no son legales y deben ser levantadas. Que el Ejecutivo belga se amparó en una ley que no podía ampararse y que son inconstitucionales. Veremos cómo transcurre este tema de Bélgica, porque es un tema realmente importante, es un tema que no podemos olvidar y es un tema que hay que tener muy en cuenta en los próximos días. Hoy también una noticia importante que ha pasado aquí, que es que el juez, hablando de jueces, recordemos, siempre lo hemos dicho, en España hay diversos tipos de jueces, obviamente, y hay organismos que parecen judiciales y otros que no lo son. Tenemos por un lado el Tribunal Constitucional, que ya hemos catalogado en más de una ocasión de unos vagos y parásitos, y luego tenemos los jueces ordinarios, por alguna manera, que son los que están manteniendo en muchas ocasiones todo en orden. Y en este caso, el juez hoy ha ordenado a Marlaska restituir a Pérez de los Cobos, diciendo que el cese era ilegal. Pero lo más importante de esto, también ha ordenado, por cierto, que restituyan el cargo como comandante en jefe de la Comandancia de Madrid, pero lo más importante de toda esta historia es lo que dice la sentencia, que es para, vamos a decirlo así, para que a uno se le suban los colores y uno no acabe de entender cómo cierta gente está en la política. Porque lo que indica el juzgado es que en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban, que era no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso. Es decir, el juez confirma de que le habían pedido a De los Cobos una información que no se puede solicitar cuando uno está trabajando a las órdenes de un juez, y es inmiscuirse, digamos, en las labores judiciales por parte de la política. Marlaska, sorprendentemente, un político que es juez, que algunos creemos que deberíamos decir ya que debería ser no juez, porque esto se llama prevaricar, vamos a decirlo así de claro, tomar decisiones a sabiendas que no cumplen la ley, y más un juez, pues debería, no sabemos si cesarse, dimitirse, en este país del cachondeo da igual lo que digamos, porque la realidad es la que es decir, parece que ni una cosa ni otra, y eso es lo que realmente va a pasar, es decir, que en este país uno puede cometer auténticas barbaridades como esta de Marlaska, y vienen los jueces de verdad, no los del Constitucional, y ponen un poco de orden. Luego de eso, pues nadie dimite, a todos les importa poco y la situación es la vergüenza habitual. Hablando, por cierto, de subir los colores y de vergüenza, no podemos dejar de pasar hoy la frase o el discursito de Pablo Casado, el amigo Pablo Casado. Recordemos, hoy se ha iniciado la campaña de Díaz Ayuso, foto, discursos, etc. Curiosamente, en la foto principal se ve delante un cartel que pone "Yo con Ayuso", sin el logotipo del PP, que aparecía en los laterales. Nos recuerda un poco esas batallas Feijóo-PP para ver si salía o no salía el logo del PP. Aquí aparecen los laterales. Y como Casado debe tener una sensación, no sabemos cuál exactamente, con el clan de la aceituna, qué debe pensar de la vida, pero su frase, que ha quedado pasmada, la hemos visto en Twitter, en muchos lugares, que ha generado comentarios de todo tipo, literales: la victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso va a ser la clave para que yo sea presidente del gobierno. No se rían, vamos a volver a decirla. La victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso va a ser la clave para que yo sea presidente del gobierno. Firmado Pablo Casado. Sí, podemos reírnos todos, vamos a decirlo con sinceridad, porque
Una cosa en la política, lo hemos dicho muchas veces, una cosa en la política es equivocarse, otra cosa en la política puede ser, no sé, meter la pata, otra cosa en la política puede ser incluso hacer el ridículo a veces, o vivir en fantasías, o vivir en Marte, o lo que sea. Pero el Pablo Casado está superando ya los límites y la obscenidad de cualquier pensamiento hasta lateral, vamos a decirlo así. Parece no inaceptable, sino porque cada uno es como es, y Pablo Casado tendrá su ilusión de ser presidente seguramente, como puede tenerlo cualquier otro, y bueno, como Arrimadas de ser ministra. Pero claro, la realidad es bastante diferente a lo que indica Casado. Porque, como hemos dicho en más de una ocasión, una victoria arrolladora de Ayuso será el primer peldaño para desplazar a Casado, y una supuesta derrota de Ayuso significará que la aportación de Casado nuevamente ha sido negativa. Seamos claros y directos. Estas frases de Casado, estas aportaciones de Casado, lo único que hacen es ensuciar la campaña de Ayuso, bajar el ritmo de crecimiento, como hemos dicho, y llevar al PP a los mínimos suficientes, digamos, para, queremos seguir gobernando, pero no con esa mayoría arrolladora. Habría que ver cuántos votantes del PP, cuántos votantes de Vox, por ejemplo, cuántos votantes de otros partidos estarían dispuestos a ir con PP con Casado o PP sin Casado. Nosotros hicimos hace unos días una pequeña encuesta, como comentamos por la red, y de más de 5.000 votos, el 97%, ojo, 5.000 votos, el 97% decían que Pablo Casado lo mejor que debía hacer en esta campaña en Madrid era estar callado. Y está claro que la mejor política de Pablo Casado sería estar callado, porque si no, parece que no se va a ningún lado. Es un poco de estas sensaciones, de estos momentos que uno mejor está callado que hablar. Y hablando de Pablo Casado, podríamos hablar también de Pablo Iglesias, que hoy ha sugerido cerrar el hospital de Zendal. Sí. O sea, vamos a matizarlo con el idioma suyo, en su dialéctica. Gente de izquierdas, que diría él, que quiere cerrar la sanidad pública. En fin, salten, den vítores y digan, estos se han vuelto locos ya, porque es que al final la realidad es que parece que nadie tenga suficiente capacidad de pensar nada en un país donde, curiosamente, pensar, analizar, a veces está castigado. Y en eso nos vamos ahora a Estados Unidos, donde el gobierno, el informe anual de derechos humanos que recoge violencia y acoso contra la libertad de expresión, denuncia ataques del gobierno español a la libertad de prensa. ¿Sí? El gobierno español, ciertos actos de violencia y acoso contra la libertad de expresión y de prensa. Ahí nos vamos a incluir nosotros, que ya saben que habitualmente no intentamos meternos en ningún follón, pero nos vamos a incluir en el sentido de que parece claro, y que no lo sepa, pues lo decimos, que hay una organización, una trama, vamos a decirlo, no sabemos si decir la palabra mafiosa o llamarle de otra manera, que se dedica a intentar tumbar a aquellos que simplemente opinamos en nuestra libertad de palabra. Contra las palabras, lo hemos dicho muchas veces, pues nada, contra las palabras hay que seguir hablando, hay que seguir explicando historias. Nos amenazan, lo hacen, nos inspeccionan, lo hacen, intentan tergiversar las cosas, lo hacen. Y seguramente cuando la cosa se ponga más complicada, que se pondrá más complicada todavía, cuando realmente toquemos fondo, van a haber cosas que solamente son inimaginables. A algunos nos toca coger fuerzas estos días, porque lo que va a venir, en este caso, como ya denuncia en Estados Unidos, es un ataque global contra la prensa en este país. Obviamente, contra la prensa no prostituida. Claro, la prensa prostituida obviamente nadie la ataca porque, seamos sinceros, ya cobran a final de mes, abren la boca y esas cosas que ya sabemos cómo funcionan. Pero a los que intentemos explicar historias, intentemos analizar la realidad, van a intentar crujirnos hasta el final. Y esa es la realidad que no podemos obviar. Y ya que aquí nadie lo explica, porque en este país ya saben cómo van a explicar que el gobierno ataca a la prensa, si la prensa en su mayoría está mantenida por el gobierno, pues nos tenemos que leer, pues lo que hemos dicho, temas
literalmente, del Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual, porque aquí de eso no se habla ni se pretende hablar. Nosotros hemos utilizado desde hace semanas una expresión, estamos usando, que se está catalanizando la política española. E insistimos, porque en este informe precisamente también se habla de Cataluña. Y como indica, la Federación Internacional de Periodistas advirtió en su informe anual relativo al 2019 el aumento de casos de violencia contra el periodismo en Cataluña, afirmando que en esta comunidad, o sea, en Cataluña, desde donde emitimos habitualmente, es un territorio peligroso para los periodistas. Y esa catalanización que decimos de la política en España también tocará a la prensa, a los periodistas, a los que comunican, a los que comunicamos, a los que analizamos. Lo hemos vivido en Cataluña y lo vamos a vivir intensamente en el resto de España. Se está perdiendo ese deje democrático, se están perdiendo esas formas, y lo único que aparecen son, como decimos, elementos prostituidos que dicen ser periodistas, prensa, comunicadores, y que realmente lo que son gente de piernas abiertas, boca abierta y otros elementos que uno casi le da hasta vergüenza opinar. Ya no hablamos de lo que nos recuerdan a diario, y es una cosa que nos hace mucha gracia. Muchos oyentes por privado nos explican que las análisis que hacemos aquí en muchas ocasiones aparecen al cabo de un día o 2 días en columnas, en medios, en tertulias. Hombre, cada uno es libre de elegir la información que quiere escuchar, y cada uno es libre, obviamente, de elegir lo que quiere reproducir. Nos hace gracia, vamos a ser sinceros, que aquellos que han vilipendiado en muchas ocasiones las informaciones y los análisis que hacemos, ahora aprovechen cualquier tema para sacarlo adelante. Es cuanto menos curioso esa forma de analizar de este país, que al final lo que uno se da cuenta es que cuando uno hace o intenta hacer las cosas bien, que luego uno se puede equivocar 1000 veces, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y la gracia en muchas ocasiones es equivocarse para ver que tienes los pies en el suelo, pues la realidad es que los análisis acaban sirviendo a más de uno y más de dos de los que nos escuchan, aunque nunca se manifiesten. Tema cuanto menos curioso. Y en esos análisis vamos a entrar hoy con otro tema importante, que es ese pequeño matiz que puede estar intentando hacer el equipo de Illa, de la mano redonda, hay que decirlo todo incluido, en el caso de Cataluña. Recordarán que ayer no salió el presidente de la Generalitat elegido, con lo cual hay un periodo de 2 meses, y se está barajando la idea, que ya explicamos hace días, vamos a decirlo así de claro, porque hoy lo hemos visto también en otros medios, que explicamos hace días, se está barajando la idea de que el PSOE, sí, el PSOE, se abstenga en una hipotética nueva elección para que el candidato Esquerra Republicana sea presidente de la Generalitat. ¿Cómo lo van a vender? Pues claro, ellos han dicho que nunca van a pactar con el independentismo. No, lo de Esquerra en Madrid es casualidad, los indultos es casualidad, el acercamiento de presos asesinos es casualidad. No, todo eso no se preocupen, que eso no forma parte de un entramado del gobierno para mantenerse en el cargo. No, es casualidad. Pues aquí la casualidad la van a explicar con una doble vertiente. Van a explicar por un lado, y ya solo avanzamos, para que cuando lo lean en otros análisis se den cuenta. Primero, que van a explicar que es una manera de romper el bloque del independentismo. Joder, perdón, que el independentismo está roto hace años, pero vaya porquería de análisis. Pues ese va a ser el primer argumento. El segundo argumento es que ya está bien, que Cataluña lleva muchos años parada y que ya está bien de hacer las cosas así. En esos dos argumentos van a tirar. Curiosamente, uno puede pensar para romper este segundo argumento: oiga, en Barcelona están las cosas paradas y ustedes gobiernan con Ada Colau. No lo olvidemos, teniente alcalde primero socialista. No están paradas, están en el descalabro total. Pero claro, quizá el concepto importante que debemos recordar es que es una manera de colocar a los suyos y es una manera de apoyar, dar ese apoyo a Esquerra que está exigiendo para seguir manteniendo el equilibrio en Madrid. Y a cambio de mantener el equilibrio en Madrid, Esquerra exige al Partido Socialista esa abstención
para que así puedan gobernar aquí y tocar dinerito. Porque al final, los políticos actuales, digámoslo con palabras rotundas, a lo que están no es a servir a nadie. Le hemos dicho tantas veces que hasta uno acaba cansado. Están para meter la mano y aprovechar el dinero público para lograr lo que no han logrado en una actividad digna. Esa es la realidad de la política actual en Cataluña y en España. Y en ese camino parece que van a seguir. Veremos si esos movimientos acaban saliendo o la poca vergüenza que tiene el Partido Socialista en Cataluña acaba saliendo un poco, se ponen rojos de vergüenza, porque solo que apoyaran a Esquerra no solo estarían mintiendo a los que le han votado, que como hemos dicho en alguna ocasión, y no tenemos manía en decirlo, hombre, votar a alguien al que crees está bien, pero cuando te engaña 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces seguir votándole, cuanto menos podemos decir es de votarate, vamos a decirlo así, por ser finos y educados. Pero cada uno, también hemos dicho, tiene la libertad de elección de votar a quien le dé la real y puñetera gana. Pero está claro que ese movimiento del PSOE, si se acaba haciendo, lo van a ver defendido por la ruptura del bloque independentista, porque Cataluña no puede más, y ya ha venido a salvarnos, supongo lo mismo que nos salvó de la pandemia, récord del mundo de muertos, pero bueno, o la vacunación, ¿se acuerdan? Que íbamos a estar todos vacunados en junio, y aún no, vamos, no llegamos ni a final de año ni de coña. En fin, unos mentirosos profesionales cuyo único fin es estar a sueldo del dinero público. Esa es la realidad de este país. Y volvemos al principio para despedir el programa de hoy. A veces, aunque uno no tenga medios, aunque uno tenga que competir contra medios de 100, 200, 300, 400 personas que chuclan nuestra información, que la prostituyen, que la cambian, que la adaptan incluso como si fuera suya, pues uno está contento de seguir teniendo esos miles de oyentes y está contento de tener los pies en el suelo e intentar seguir haciendo el trabajo que otros con infinidad de medios, con miles de recursos, muchos de dinero público, no saben hacer. El reto, continuar, continuar, continuar. Nosotros vamos a continuar, vamos a seguir trabajando estos días de Semana Santa. Habrá unos pequeños dislates, digamos, de horarios, es decir, estamos un poco desfasados de horarios, vamos a decirlo así claro, pero todo se ha de hacer, construir manualmente y en ese camino vamos a seguir. Desconocemos incluso que si tuviéramos medios ilimitados podríamos hacer este trabajo porque vamos a explicarlo con claridad. En este país que te doten de medios ilimitados significa que tengas que prostituirte al poder político. Y algunos preferimos seguir sumando hormiguitas, sumando trabajo, sumando horas, sumando poco descanso, sumando información y sumando oyentes. Nos satisface seguir en esa labor y vamos a seguir diariamente. En todo caso, como siempre tiene el Patreon, el canal, la transferencia, podríamos decir a esos medios que utilizan nuestra información que aprovechen y nos patrocinen algo, al menos, por favor, que ya que se aprovechan de nuestra información y la sacan en portadas, 2 días después, eso sí, que aquí es la diferencia, al menos que nos inviten a este segundo café, por ejemplo, o cualquier otra cosa. En todo caso, nosotros tienen ahí, como siempre, nuestros oyentes tienen ahí a su disposición todos los métodos. Nosotros vamos a continuar y, como siempre decimos, seguimos.